Hola a todos nuevamente. El día de hoy vamos a utilizar los registros del timer 1 de Arduino para hacerlo trabajar en el modo CTC. Haremos un pequeño ejemplo práctico. Entonces, vamos a configurar los registros del microcontrolador. Lo podemos hacer en el IDE de Arduino, pero también lo podemos hacer programando directamente en C nuestro microcontrolador con cualquier otro compilador. Por lo cual vamos a necesitar acceso al manual. El manual ya sabemos cómo utilizarlo y cómo navegar. El timer 1 posee todos los registros que los hemos visto anteriormente y se encuentran a partir de esta página. Vamos a empezar con la configuración de los registros para trabajar en el modo CTC, por lo cual vamos a configurar primero el Control Register A. Tiene su nombre TCCR1A. Y vamos a empezar la configuración. Recuerden que para escribir en binario solo anteponemos el prefijo 0B. Como no queremos sacar ninguna señal por los pines del timer, ya que el timer posee sus propios pines, lo veremos después en el modo PWM, vamos a escribir en estos bits 0. 1, 2, 3, 4 con ceros. Estos dos no se utilizan, por lo cual podemos tranquilamente escribir a 0. Y los dos últimos. Aquí me dice en qué modo quiero que trabaje el timer. Con estos dos bits yo puedo configurar en qué modo trabaje el timer. Es el bit 1 y el bit 0 del modo de funcionamiento, lo cual se encuentra en la tabla. Estas tablas me indican cómo va a trabajar los pines en el caso de yo utilizar los pines, pero nosotros no vamos a utilizar. Y aquí encontramos Waveform Generation, el cual me indica en qué modo quiero que yo trabaje. Es así como se configura un timer. Como deseamos que trabaje en el modo CTC, es decir, vamos a crear una señal de frecuencia variable, ya que lo hicimos trabajar en el modo normal en el anterior video, y posterior vamos a hacerlo trabajar en modo PWM con el timer. El día de hoy vamos a trabajar en el modo CTC. Tenemos ya sea esta opción o esta opción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo controlo la frecuencia con el registro OCR1A. Es con este registro que yo controlo el tope o el máximo al que va a contar mi timer, y variando este registro yo puedo variar la frecuencia. Y con el segundo modo es con este registro que posee el timer 1, es otro registro con el cual yo puedo controlar el tope. Ahora vamos a trabajar con este modo, pero ustedes pueden configurarlo en el otro. Para el bit 1 y el bit 0 de la Waveform Generation me dice que escriba 00, por lo cual yo voy a escribir 00 en estos dos bits. Entonces, aquí lo que yo he hecho es hacer que el timer 1 trabaje en modo CTC, pero la configuración no termina aún, y los pines del timer desactivados, ya que no estoy extrayendo ninguna señal por los pines del timer, ya que el timer tiene sus propios pines. Ahora, posterior a eso, vamos con el registro TCCR1B. Este registro lo podemos encontrar aquí, TCCR1B. Los dos primeros bits son para el modo captura. El uno me permite filtrar la señal y el otro me permite seleccionar el tipo de flanco. Por el momento no vamos a trabajar con los pines del timer como lo he mencionado, entonces vamos a escribir estos bits a 0. Y el tercero también a 0, ya que no realiza ninguna función, entonces 3 bits a 0. Posterior a eso tengo la selección del modo de trabajo, el bit 3 y el bit 2, ya que en la tabla teníamos 4. El registro anterior, el A, me permitía seleccionar 2 y el B me permite seleccionar los otros 2. Entonces, para el modo CTC vemos que el bit 3 debe estar en 0 y el bit 2 debe estar en 1. Y estos bits los encontramos aquí, es el bit 4 y el bit 3 del registro. Entonces vamos a poner este en 0 y este en 1, ya que la tabla me indicaba que para modo CTC pongamos el 3 a 0 y el 2 en 1. Y finalmente, con los tres últimos bits yo selecciono el reloj. Estos 3 bits me permiten hacer un clock cell. Entonces, si pongo a 0, evidentemente el timer está detenido, pero yo puedo dividir el reloj del timer utilizando el reloj del sistema. En el caso de Arduino, 16 MHz, algo que ya se explicó. Esto lo selecciono en base a la frecuencia que yo quiero utilizar para el timer, y lo podemos hacer en base a cálculos. Para el momento vamos a seleccionar este preescalador, es decir, el clock select en 011. Por lo cual los tres últimos bits yo los colocaré a 011, preescalador en 64. Esto quiere decir que la frecuencia de mi timer es igual a la frecuencia del sistema dividido para 64, lo cual me da un valor de 16 MHz dividido para 64. Es decir, el reloj de mi timer es de 250 kHz. El timer trabaja con un reloj de 250 kHz. Posterior a esto, vamos a escribir en el registro OCR1A, es aquel que me permitía seleccionar el tope o el máximo al cual alcanza mi timer.
y ese registro lo podemos encontrar acá. Este registro C no lo vamos a utilizar, simplemente es para forzar las salidas de los pines que no los estamos trabajando. En el registro TCNT se almacena la cuenta del timer. Como vemos, hay un alto y un bajo, ya que este timer es de 16 bits pero el microcontrolador solo es de 8 bits. El registro ICR1, el cual me permitía en el otro modo CTC variar la frecuencia, pero nosotros estamos utilizando el registro OCR1. Tenemos el L y el H, que significa alto y bajo, porque el timer es de 16 bits, pero Arduino me permite simplemente escribir el valor en el registro directamente. Tenemos OCR1A y OCR1B, ya que el timer puede también tener un comparador tipo B. Vamos a trabajar con el OCR1A, ya que eso estaba indicado en la tabla. Este es el máximo del modo CTC y vamos a poner el número 1249. ¿De dónde obtuve yo este número? Pues es simple. Yo voy a crear una señal que tenga una frecuencia de la frecuencia de la interrupción es la frecuencia de nuestro timer dividido para el máximo más 1. Entonces, simplemente haciendo un cálculo, yo me doy cuenta que la frecuencia de la interrupción va a ser los 250 kHz dividido para este número más 1. Entonces, para 1250. Por lo cual yo estoy seteando una frecuencia de interrupción de 200 Hz. Podemos comprobar con la calculadora. 150 kHz dividido para 1250. La frecuencia es de 200 Hz. Es decir, la interrupción se produce cada 5 milisegundos. Esto quiere decir que cada 5 milisegundos vamos a producir una interrupción. Finalmente, deberemos configurar el registro de la máscara de las interrupciones, llamado TIM SK1. Este registro lo vamos a llenar de acuerdo a la configuración que deseamos. Recordando, este bit me permitía la comparación de overflow o desbordamiento. El de aquí, si leemos el manual, me permite la comparación con el registro A con el que estamos utilizando, este con el B y este con el registro ICR, como sus nombres lo van indicando. Es decir, cada que el timer alcance el valor que nosotros describimos en el registro OCR1A, se va a producir la interrupción. Entonces necesitamos acceder a esta interrupción. Entonces necesitaremos escribir solamente en el bit 1, vamos a habilitar esta interrupción. Entonces ahí está configurado nuestro timer. Esta es la interrupción por comparación con el registro A. Finalmente habilitamos todas las interrupciones. Habilito las interrupciones globales escribiendo 1 en el bit I del registro SREG. Esto ya es un poco más de lenguaje ensamblador. Y vamos a trabajar con el pin 13 como salida para poder evidentemente observar la interrupción en cada cuánto tiempo se está generando. Y esta es toda la configuración de nuestro timer como modo CTC. Aquí también modo CTC. Ahora, en el loop no voy a hacer nada, o podemos utilizarlo para realizar cualquier otra función, ya que si desearíamos hacer esto tendríamos que hacer en el loop, introduciendo retardos, función delay, lo cual no es óptimo. Es por eso que vamos a trabajar con el periférico timer 1 para delegar esta función de interrupción a un periférico externo al procesador. Si yo desconozco el nombre de la interrupción, simplemente nos vamos a la pestaña de interrupciones, capítulo 16, y aquí me da el nombre. Estamos utilizando la comparación match A, es decir, comparando con el registro OCR1A, por lo cual la interrupción tendrá este nombre, timer 1 compa A. Entonces simplemente copiamos esto y agregamos la palabra vect o vector. Como es una función, necesita estar entre llaves. Aquí vamos a realizar el trabajo. Para hacerlo, vamos a crear una variable de 8 bits tipo unsignedChar, que es de estado, y una variable unsignedInt para la conversión. Esto se explicó por qué debe ser de tipo int en las clases de conversor análogo digital, y les damos valores iniciales de 0. Entonces, cuando la interrupción se produzca, vamos a realizar una lectura analógica del pin A0, donde vamos a conectar un potenciómetro. Vamos a mapear esta señal. Vamos a utilizar la función map. Esto se explicó en una de nuestras clases anteriores también. Sabemos que como es de 10 bits la conversión, va de 0 a 1023. Y la vamos a mapear entre 249 y 1249. ¿Por qué? Porque así me permite variar la frecuencia entre 200 Hz y 1 kHz. Si hacemos un cálculo poniendo el número 250, recordemos que el timer del reloj es 250 kHz. Si dividimos para el máximo, utilizando esta fórmula 249 más 1 es 250. Entonces 250 kHz dividido para 250 me va a dar una frecuencia de 1 kHz. Es decir, cada 1 milisegundo se va a producir la interrupción. Y si es que el potenciómetro llega al máximo valor de 1023,
entonces la variable va a tomar el valor de 1250, que ya vimos que me produce una interrupción cada 5 milisegundos, o lo mismo que decir una frecuencia de 200 Hz. El tiempo de la interrupción varía entre cada 1 milisegundo y cada 5 milisegundos. Y evidentemente, si situamos el potenciómetro en cualquiera de estos valores, vamos a obtener un valor de tiempo correspondiente. Entonces, para verificar, vamos a escribir en el registro OCR1A. Debemos actualizar el valor. Es recomendable actualizar el valor una vez que se produzca la interrupción. Es así como se debe programar, ya que el timer tomará este valor cada que se produzca la interrupción. El timer no va a alterar este registro hasta que se produzca la interrupción. Es actualizar el valor del registro OCR1A, el cual me permite la comparación. Si yo actualizo con el valor que vamos a variar desde el potenciómetro, estaría variando la frecuencia, ya que este valor va a cambiar. Y para poder observar, vamos a aplicar la misma técnica que se aplicó la anterior vez. Si es que 0 es igual a estado es igual a 1, alterando. Y caso contrario, estado es igual a 0. Y me bastará únicamente con escribir el valor de estado en el pin 13. Escribo el valor de estado en el pin 13. Eso sería todo para el modo CTC. Vamos a compilar y vamos a verificar. Recuerden que el punto hex se encontraba en esta dirección. Entonces, aquí tenemos nuestro Arduino BCC-IGND conectado a 5 voltios. Igual aquí tenemos un potenciómetro que se conecta al pin A0, ya que en la interrupción del timer estábamos leyendo el pin A0. Y hemos colocado un LED, pero vamos a trabajar con el osciloscopio en el pin 13 para ver la señal. Entonces, por el momento el potenciómetro se encuentra en 0, es decir, en el número más bajo, por lo cual va a producir una interrupción cada 1 segundo, cada 1 milisegundo. Vamos a dar play. Y como vemos, cada cuadrito vale 0,1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se produce la interrupción, lo cual es cada 1 milisegundo. Entonces cada 1 milisegundo el LED cambia de estado, de encendido a apagado, como podemos observarlo aquí. Ahora, si yo voy variando esto, vamos viendo cómo la frecuencia va cambiando hasta alcanzar este punto. Ahora cada cuadrito vale 1 milisegundo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora cada 5 milisegundos el LED cambia de estado. Y como vemos, yo estoy controlando el tiempo en el que se produce la interrupción, utilizando los registros del microcontrolador. Esto me permite crear señales de frecuencia variable, lo cual lo vamos a utilizar a posterior para realizar nuestro inversor trifásico con modulación SPWM. Te agradecemos mucho por tu atención prestada y no te pierdas la siguiente clase del curso Arduino desde cero. Te esperamos.